Vamos a hablar de síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría, que es nuevo, así que todavía hay algunas cosas que permanecen medio como interrogantes, y la idea es comenzar con 2 casos clínicos de pacientes que tratamos en el hospital en conjunto, con infectología, con terapia, con hemato, con terapia intermedia. Este es el primer caso clínico, muy cortito y resumido. Es una nena de 11 años de edad, previamente sana, que como antecedentes no decía tener ningún antecedente de relevancia, ni personal ni familiar, que es derivada de nuestro hospital desde otro nosocomio por presentar 7 días de fiebre, una fiebre que relataba como 2 o 3 picos diarios, asociado a un exantema maculopapular eritematoso, principalmente en raíz de miembros, en región abdominal y en región inguinal, asociada a inyección conjuntival bilateral sí muy marcada, sin secreción, mialgias, que cuando nosotros las conocimos ya estaban en mejoría, dolor abdominal inespecífico, que en el lugar de derivación se interpreta como una sepsis, por lo cual se toman muestras de laboratorio, hemocultivos, urocultivo, se medica inicialmente con ceftriaxona y por falta de mejoría y persistencia de la fiebre, posteriormente agregan clindamicina. Allí también le hacen una PCR en búsqueda de SARS-CoV-2, que fue negativa, y encuentran un laboratorio con una marcada inflamación, con leucocitosis, con 39.700 blancos, con una linfopenia, anemia, plaquetas normales, una eritrosedimentación muy acelerada de 110, triglicéridos de 215, una PCR de 310, una hiponatremia y una hipoalbuminemia. Tenía una función hepática y renal que estaba dentro de los límites normales, un dímero D muy elevado de 678, un LDH elevada, un fibrinógeno alto, para un valor de 450 como límite máximo, presentaba 998, y una ferritina elevada. En nuestro hospital se agregó troponina, que fue normal. Por este dolor abdominal se solicitó una ecografía abdominal. Al momento de conocerla y en conjunto con esta nueva información que estábamos empezando a manejar, lo reinterpretamos como un síndrome inflamatorio multisistémico con un fenotipo de tipo Kawasaki. Pedimos un ecocardiograma en el cual solamente se evidenciaba mínimo derrame pericárdico y se solicitó una IgG para SARS-CoV-2 que fue positiva. La niña no refería síntomas ni antecedentes epidemiológicos, y posteriormente le hicimos también a la mamá, que también fue positiva. Con este nuevo diagnóstico la medicamos con gamaglobulina 2 gramos kilo, que pasó en una sola dosis en un goteo muy lento, aspirina a 50 miligramos kilo día por 48 horas, donde la niña persistió afebril, y por persistir afebril la bajamos a dosis antiagregantes, y por evolucionar favorablemente le dimos el alta del hospital a los 5 días de internación, y la volvimos a ver recién en 7 días con un laboratorio y un ecocardiograma. La niña, lo que llevamos de evolución hasta este momento, anduvo perfecto, no tuvo compromiso coronario y ya le sacamos la aspirina. El segundo caso clínico es el de una niña de 8 años de edad que consulta en nuestro hospital por fiebre y dolor abdominal. Había consultado algunas veces en forma ambulatoria en otro lugar, y llega con fiebre y dolor abdominal de 5 días de evolución, un rash maculopapular que cuando la conocimos ya estaba resuelto, oliguanuria, inyección conjuntival y queilitis como compromiso mucocutáneo, y un sensorio alternante. Como importante, presentaba un antecedente epidemiológico con un papá con COVID-19 el mes previo. A la niña se la había interpretado como por contacto estrecho como positiva, no tenía PCR, y se internó en sala de terapia intermedia, donde rápidamente evoluciona con descompensación hemodinámica, hipotensión arterial y shock. Ingresa a terapia intensiva, necesita RM de soporte, no por tener compromiso respiratorio, inicia fluidoterapia, y por una regular respuesta inicia drogas vasoactivas, noradrenalina y milrinona en este caso, y antibiótico terapia empírica previa toma de hemocultivos, y además presenta una IgG positiva para SARS-CoV-2. En ella sospechamos un síndrome inflamatorio multisistémico con otro fenotipo distinto a la paciente anterior, este fenotipo de shock. Se le realizó una evaluación cardiológica en la cual se evidenció una motilidad del ventrículo izquierdo levemente disminuida, derrame pericárdico leve,
Se solicitaron muestras de laboratorio en consonancia con lo que pensábamos como diagnóstico presuntivo, y ella tenía 5.500 blancos con 3% de linfocitos, es decir, estaba linfopénica, estaba plaquetopénica y anémica. Tenía una PCR de 248, un fibrinógeno de 374, 9.200 de dímero D, una ferritina elevada de 1065, aumento de enzimas hepáticas, hipoalbuminemia, una procalcitonina elevada, troponina de 52 elevada y un proBNP de 2875 también elevado. Comenzó gamma-globulina, ella por estable liguanúrica, y como todavía no teníamos la evaluación cardiológica, decidimos hacerlo en 2 días, 1 gramo kilo un día y 1 gramo kilo al otro día, y por la gravedad iniciar concomitantemente pulsos de metilprednisolona a 10 miligramos kilo cada pulso en 3 días consecutivos, y a ella no le colocamos aspirina porque tenía un recuento bajo de plaquetas. Sí, al día 7 se agregó como dosis antiagregante, y a ella la interconsultamos con el servicio de hematología y se decidió iniciar anticoagulación profiláctica con enoxaparina. Permaneció 4 días en ARM y 9 días en internación total, con una evolución también favorable. Estos son los 2 casos clínicos que los vamos a retomar posteriormente en la charla, y ahora le doy lugar a Sofi para que nos hable de COVID pediátrico en Argentina. Bueno, Mary, vamos pasando a las diapositivas entonces. Dale. Ahora, luego de la introducción de Mari, vamos a hablar someramente sobre los aspectos epidemiológicos del COVID en pediatría. Estas diapositivas que les estamos compartiendo son elaboradas por la Dirección de Epidemiología y Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación. Es el último informe que es específico sobre la infancia y COVID en la Argentina, pero estaba actualizado para el día que íbamos a dar originalmente la charla. Ahora obviamente hay más casos, pero no estaba actualizado en la página, o por lo menos yo no lo encontré. Teníamos para el 4 de octubre 56.000 casos pediátricos, de los cuales menores de 18 años, de los cuales correspondían al 7% de todos los casos confirmados de COVID. 52 eran niños fallecidos menores de 18 años, con un porcentaje de positividad del 31% de las muestras tomadas, el 31% eran positivas. La próxima, Mary. Acá podemos ver cómo fueron acumulándose los casos confirmados, cómo fueron aumentando a lo largo de las semanas epidemiológicas. En azul vemos los casos superiores a 18 años de edad, y en pediatría los colores naranjas, que como dijimos, no representan a más del 7% del total. La próxima. En esta diapositiva vemos la tasa de incidencia acumulada en menores de 20 años. Bueno, pues vemos estratificados según grupos de edad. La mayoría de los casos confirmados son de 15 a 19 años, la mediana era de 13 años, y la distribución por sexo era muy similar, casi 50% cada uno. Con respecto a las presentaciones clínicas, en esta diapositiva dividen al grupo en aquellos, en la siguiente, en aquellos que tuvieron fiebre y los que no tuvieron. Dentro de los pacientes que tuvieron fiebre, disculpen, el 60% de los pacientes tuvieron fiebre y le siguieron como manifestaciones clínicas la tos, odinofagia y cefalea. La próxima, Mary. Y en los casos confirmados pediátricos que no tuvieron fiebre, el síntoma más frecuente, que lo tuvieron hasta el 70%, fueron tos, y le siguió la odinofagia y la cefalea. Acá es interesante cómo agrupan los síntomas en pediatría, y ven que lo preponderante en el COVID agudo pediátrico es lo respiratorio, y le sigue con un 22% los casos clínicos que tienen un componente respiratorio y neurológico. Observen que el 12%, que es lo que le sigue, es neurológico exclusivamente, y eso es lo que hace que nosotros con las nuevas encefalitis en pediatría estamos incorporando el COVID dentro de los diagnósticos diferenciales. Y gastrointestinal aparece en el 9%, pero junto a lo respiratorio. Solo gastrointestinal 4%. Esto es interesante porque estamos viendo cómo lo gastrointestinal, que luego en el PIMS, en el síndrome inflamatorio multisistémico, es tan relevante, en lo que es el COVID agudo existe, pero es bajo el porcentaje de presentación. La próxima, Mary. Con respecto a los pacientes graves que requirieron terapia intensiva, para comienzos de octubre había 204 casos confirmados, 72 casos requirieron ARM, y
De estos casos, 53 no tenían comorbilidades, pero aquellos que sí tenían comorbilidades, lo más frecuente era la prematurez y la enfermedad neurológica previa. Y eso es lo que estamos viendo en el hospital. La próxima. Con respecto a los casos fallecidos, fueron 52, de los cuales 36 se sabía que tenían comorbilidades, y otros 15 casos en realidad no tenían información sobre comorbilidad, lo cual es la importancia de realmente llenar correctamente la planilla de notificación obligatoria, ¿no? Porque con todos estos datos que nosotros llenamos es que el Ministerio puede hacer esta estadística. De los casos fallecidos, lo más frecuente era que tuvieran los pacientes una enfermedad neurológica, y le siguieron 7 casos con inmunosupresión y luego prematurez. Y por último, Mary, con respecto al síndrome inflamatorio multisistémico, se habían notificado 52 casos, ahí pueden ver a su izquierda la distribución por grupo etario, y de estos casos, 32 tuvieron PCR positiva para SARS-CoV-2, y 20 casos fueron diagnosticados por criterio clínico epidemiológico o por ser la serología positiva, como fueron los 2 casos que presentó Mary. ¿Dice algo más? Perdón, Sofía. No, Mary. Bien. Y esto es el primer alerta que se lanza, que es en el Reino Unido. A fines de abril empiezan a notar que empiezan a haber niños con fiebre e hiperinflamación, y se empiezan a cuestionar si podría estar relacionado con el COVID, este fenotipo de paciente nuevo que estaban viendo en forma tan frecuente. En un periodo de 10 días vieron 8 pacientes, de los cuales 5 eran varones durante abril, que se presentaban con clínica de un síndrome hiperinflamatorio. Todavía no habían puesto el nombre de PIMS o MISC. Eran niños previamente sanos, 5 relataban tener exposición previa a COVID, haber estado en contacto con pacientes sospechados o confirmados, y como clínica presentaban fiebre en el 100% de los casos, compromiso mucocutáneo similar a un Kawasaki con un rash que era variable, en general eritemato maculopapular, conjuntivitis, edema periférico, síntomas gastrointestinales y ausencia de compromiso respiratorio. De estos pacientes, solamente 2 tuvieron aislamiento con PCR positiva. Todos, el 100%, evolucionó a un shock refractario a volumen con requerimiento de noradrenalina y milrinona. Algunos pacientes además requirieron adrenalina. 7 entraron en ARM para estabilización hemodinámica y no por tener compromiso respiratorio. Y respecto al compromiso cardíaco, se evidenciaba refringencia coronaria, que lo interpretaron como coronariopatía similar a Kawasaki. Un paciente presentó arritmias y aumento de las enzimas troponina y proBNP como marcadores de compromiso miocárdico. El 100% de estos pacientes recibieron gamma-globulina y antibióticos de amplio espectro. Hubo solo un paciente con un aislamiento de un Epstein-Barr que se estudió para linfostiosis hemofagocítica familiar, que fue negativo. 6 pacientes de los 8 recibieron aspirina, y hubo solo un paciente que falleció por un ACV isquémico, que era un niño de 14 años, que tenía además obesidad, y el promedio de estadía en terapia era corto, de 4 a 6 días, que es lo que estamos viendo nosotros en nuestros pacientes. Entonces acá empiezan a sonar las alarmas de qué está pasando, si estos pacientes podrían estar relacionados a la infección por coronavirus, o bien podría ser un compromiso postinfeccioso. Posterior a esta alerta empiezan a surgir alertas en toda Europa y posteriormente en Estados Unidos. Y además empiezan a surgir un montón de interrogantes, algunos de los cuales todavía están desconocidos. Y lo primero que nos preguntamos es si corresponde a un fenómeno posinfeccioso o corresponde a la infección por coronavirus. Y la realidad es que la mayoría de los pacientes tienen serologías con IgG positiva para SARS-CoV-2 con PCR negativas. Y además el pico de casos de PIMS temporalmente asociados a COVID se produce en algunas semanas, en general entre 4 y 6 semanas después del pico de enfermedad. Por lo cual la hipótesis estaría, digamos, inclinada en pensar que el síndrome inflamatorio multisistémico es un cuadro posviral relacionado a una respuesta inmune excesiva que no se frena y que no sabemos por qué se produce.
El mecanismo aún es desconocido. Hay hipótesis en las cuales ahora les voy a mostrar y se van a basar posteriormente para los targets terapéuticos que van a tener en cuenta. Y la realidad es que se superpone o tiene características similares a otras enfermedades que ya conocemos, como la enfermedad de Kawasaki, el shock por Kawasaki, el síndrome de shock tóxico, que por eso, digamos, nos llaman a nosotros para tratar de inmunomodular a estos pacientes, porque lo que tenemos que hacer es tratar de apagar un poquito este sistema inmune que se hiperactivó. La expresión clínica es variable y el problema que hay es que no tenemos un predictor de qué paciente lo va a desarrollar y quién no, y qué paciente va a desarrollar cada fenotipo, y se piensa que en esto es multifactorial, es decir, hay factores del huésped, factores genéticos, y en esto se ha visto, por ejemplo, que no hay en Asia reportes de PIMS, que son los que más tienen enfermedad de Kawasaki. Entonces, una de las cosas que dicen es, bueno, ¿habrá algo genético que predispone a los pacientes a hacer el PIMS? Las comorbilidades, que en general la mayoría de los niños son niños sanos, se han descrito pacientes con obesidad, pero la gran mayoría ocurren en niños sanos, y también, como siempre, la influencia del medio ambiente. Y por otro lado, como vamos a ver más adelante, diferentes nomenclaturas para nombrar una misma enfermedad. Este es un estudio epidemiológico que se hizo en Francia con 108 pacientes entre marzo y mayo, y lo que notaron era un incremento marcado de la curva, digamos, de pacientes con PIMS, finalizando la semana 17 y semana 18, que correspondía a 4 semanas después del pico de coronavirus en Francia, que es lo que ustedes ven en naranja, apoyando la hipótesis de un síndrome inflamatorio post-COVID. Este es un cuadro que está en un montón de estudios que lo van a encontrar. Yo ahí les marqué en rojo en qué etapa estamos nosotros cuando hablamos de PIMS, o la mayoría. Hay algunos pacientes que podrían hacer el síndrome inflamatorio multisistémico en la última parte de la etapa aguda, y son esos pacientes que tienen la PCR todavía positiva, que por ahí no han podido controlar la infección viral, y afortunadamente los niños que hacen PIMS son muy poquitos, menos del 1% de los pacientes pediátricos que tienen infección por coronavirus, sintomática o asintomática, van a ser PIMS. No se sabe por qué, digamos, por otro lado, los niños se infectan menos. La realidad es que a los chicos les va mejor que a los adultos con el coronavirus, y por eso hay varias hipótesis. Una de ellas sería que los pacientes pediátricos vieron que el coronavirus, ahora lo vamos a ver en la otra diapositiva, cuando ingresa al organismo se une a los receptores AC2, que son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Los niños tendrían menos densidad de receptores en parénquima pulmonar, por eso habría menos compromiso respiratorio del que hacen los adultos, con cuadros afortunadamente menos severos. Por otro lado, cuanto más pequeños son los niños, en general más colonización del tracto respiratorio inferior por otros virus, y eso haría que el coronavirus tuviera que tratar, digamos, de competir con estos virus para poder, digamos, generar enfermedad. Y por otro lado, el efecto protector de algunas vacunas y la menor presencia de comorbilidades, no tabaquismo, menor cantidad de diabetes, menos hipertensión, que serían efectos protectores para nuestros pacientes. En general lo que se vio es una media de 42 días entre los pacientes que han hecho síntomas y posteriormente hicieron el el síndrome inflamatorio multisistémico, con un rango entre 18 y 79 días. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con un niño febril, y van a ver que en todas las definiciones de caso remarcan que el paciente debe tener fiebre. No se pone por ahí muy de acuerdo en los días, pero bueno, eso no sería tan importante. Lo importante es que hay fiebre, que tienen manifestaciones mucocutáneas tipo Kawasaki, principalmente exantema, seguido de compromiso conjuntival, con inyección conjuntival sin secreción, edema en manos y pies, menos frecuentemente se ve la adenopatía. Compromiso cardíaco, que vamos a ver más adelante, es compromiso principalmente miocárdico y no tanto coronariopatía como se veía al principio, y eso lo vamos a ver traducido después en el aumento de la troponina y del proBNP.
Compromiso gastrointestinal, más de un 50% de los pacientes tienen compromiso gastrointestinal, y en algunas series de pacientes con fenotipo tipo Kawasaki hasta el 100%. Ese compromiso gastrointestinal es inespecífico y puede ir desde un dolor abdominal, vómitos, diarrea, hasta un cuadro tipo apendicitis que requiera intervención quirúrgica, y de hecho hay pacientes que ingresan a quirófano. Y pacientes que evolucionan a shock, con compromiso severo, que requieren terapia, que requieren ARM, y que rápidamente, una vez que inician, las manifestaciones evolucionan a shock, que es nuestra paciente del caso clínico 2, que entró y en menos de horas, evolucionó a shock. Esto asociado a marcadores inflamatorios, y estos, el que más, digamos, van a escuchar es la hiperferritininemia, y lo van a escuchar como un síndrome hiperferritininémico, como por ejemplo es la activación macrofágica, o es la linfohistiocytosis hemofagocítica. Aumento de interleuquinas o de citoquinas, principalmente la interleuquina 1 y la interleuquina 6, que ya vamos a ver qué es lo que hacen, y que son las encargadas de la fiebre y de los reactantes de fase aguda, y que son las que vamos a ir a atacar con medicación específica. El aumento de dímero D, se produciría una endotelitis con aumento de dímero D, y serían pacientes que estarían en riesgo de presentar trombosis, que afortunadamente, a diferencia de los adultos, es menor el número de pacientes con trombosis. Y linfopenia, que es como el marcador que vamos a ver. Van a ver que la mayoría de los pacientes, cuando los vean en el laboratorio, tienen leucocitosis, a veces tienen linfocitos normales, pero tienen linfopenia. Todo esto en niños con una edad promedio de 8 años, pero hay niños que son menores de 12 meses, que son los que les va peor, y hay niños que tienen 14 años, previamente sanos la mayoría, y que tienen compromiso cardíaco que parece ser inflamatorio. Mari, perdóname, Sí. hay residentes que quieren entrar a la charla, no sé si hay 100 participantes que quieren entrar, si los podés admitir, dicen. ¿Yo? A ver. Yo estoy admitiendo a todos los que ingresan y ya están todos admitidos, Juan, no te preocupes. Ah, porque justo recién una de las chicas puso eso en el chat, por eso. Sí, espérate, pero estamos admitiendo a todos. Stephanie Noelia Urenia puso eso. Listo, perdón. Bien, estas son las definiciones de casos, ¿sí? La primera definición de caso que apareció fue la del medio, que es la del Colegio Real del Reino Unido. Posteriormente surgieron la de la Organización Mundial de la Salud y la del CDC. El Ministerio de Salud nuestro lo incorpora como definición de caso en el mes de julio, y se basa en la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y la realidad es que tratan de hacer una definición de caso para poder enmarcar estos pacientes, porque es una patología que es nueva, y hay que hacer el diagnóstico sabiendo que esto está en construcción, y que por ahí los pacientes no todos cumplen con el 100% de los criterios, y que no por eso hay que dejar de tratarlos. Estas no se los voy a leer todo porque si no los voy a aburrir, pero se los voy a dejar. Y lo que les voy a mostrar son las diferencias entre los tres. Los nombran, y esto los van a encontrar así en la literatura, como PIMS o como MISC. Todos tienen a la fiebre como un criterio mandatorio, es decir, todos tienen que tener fiebre para poder definirlos como un síndrome inflamatorio multisistémico. No, algunos solo hablan de fiebre persistente, otros fiebre de más de 3 días. En nuestra definición del ministerio está la fiebre de más de 3 días, pero personalmente creo que quizás no necesita llegar a 3 días, un paciente sobre todo que está grave, no esperar a 3 días de fiebre para iniciar el tratamiento. Con respecto a la edad, son todos menores de 21 años, algunos no la especifican, nosotros en nuestra definición es menor de 18 años. El compromiso debe ser multisistémico, con 2 o más órganos o sistemas afectados, y en el laboratorio lo que vamos a encontrar son parámetros inflamatorios, con neutrofilia, con aumento de eritro y de PCR, fibrinógeno, procalcitonina, dímero D y linfopenia. Respecto de describir otras causas, lo que tenemos que tener en cuenta es que, como se puede parecer al shock tóxico, hay que también tener en cuenta las causas infecciosas que podrían
simular un inflamatorio multisistémico. Son pacientes que siempre se van a hemocultivar y siempre se van a medicar, y muchas veces jugamos a dos puntas hasta tener el resultado, lo medicamos y lo inmunomodulamos al mismo tiempo, sobre todo en los pacientes graves. Y necesitamos tener una evidencia de SARS-CoV-2 por PCR, por anticuerpos o por nexo epidemiológico, excepto en la primera definición, que fue la del Colegio Real, que no necesita ni siquiera nexo epidemiológico y lo llama síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico temporalmente asociado a COVID-19. Es decir, todo paciente que cumpla con la definición, independientemente o no de tener serología o PCR o contacto, entra en la definición y en el algoritmo de tratamiento. Esto es un poco lo que haría el virus cuando ingresa y cómo causaría este síndrome inflamatorio multisistémico. Hoy le mostré las fotos de las 3 etapas. En la etapa 1, que es la infección temprana, a ver si se ve la flechita acá, es el momento en el que el coronavirus ingresa, en donde afortunadamente a nuestros pacientes pediátricos genera una infección asintomática o una infección leve, coloniza el epitelio nasofaringeo, y en general suele no causar infección pulmonar severa, y esto estaría relacionado con la falta de receptores de tipo AC2. Una vez que ingresa, activa los macrófagos y las células dendríticas, que son nuestras células presentadoras de antígenos, que están en la inmunidad innata, que son las primeras que se van a activar cuando nos ponemos en contacto con cualquier virus, en este caso con el coronavirus, y se va a activar todo un complejo proteico que se llama inflamosoma, que termina generando esta liberación de interleuquinas, principalmente interleuquina 1 e interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, y no habría un mecanismo, digamos, o el virus generaría mecanismos de evasión inmune por el cual no se generarían feedback negativos, y esto seguiría estimulándose, causando una tormenta de citoquinas. Esta tormenta de citoquinas de las que yo le hablaba, habría dos, digamos, formas de enfrentarnos al coronavirus. El coronavirus, como les contaba, intenta evitar por todos los medios al sistema inmune, trata de evadir la respuesta inmune y generar un deterioro, y la primera evasión que hace es tratar de bajar o de disminuir la vía del interferón. El interferón de tipo 1 es como la primera línea de batalla que nosotros tenemos frente al virus, y trata de hacer que esta respuesta sea menor y que sea más lenta para aprovechar y replicarse. Por otro lado, genera disminución de los natural killers y genera apoptosis de los linfocitos TCD8, que son los que van a actuar como citotóxicos, y eso es lo que nosotros vamos a ver en el laboratorio como la linfopenia. Entonces, una vez que nos exponemos al virus y que tenemos enfermedad por SARS-CoV-2, tenemos dos digamos, formas de enfrentarnos o de reaccionar a la infección. Una es hacer una enfermedad leve o moderada, en la cual hay una respuesta del interferón, como ven en la curva celeste, hay una respuesta del interferón que es adecuada, que es temprana, que es adecuada en cantidad, que es adecuada en calidad, que logra disminuir y controlar esta carga viral. Se generan citoquinas, porque las citoquinas son buenas, son, digamos, protectoras, pero se generan en un número, y cuando terminan, digamos, de controlar al virus y a la carga viral, disminuyen y esta respuesta inmune se apaga, y estos son los pacientes que hacen síntomas leves, que hacen un clearance viral efectivo y que tienen menos inflamación. Se generan anticuerpos que son neutralizantes y que son los que después vamos a poder dosar. Sin embargo, hay un grupo de pacientes en los cuales el coronavirus lo que va a hacer va a tratar de evadir esta respuesta inmune, se va a generar una respuesta del interferón que va a ser una respuesta más baja y más retrasada, y el virus va a aprovechar eso para empezar a replicarse. Entonces la carga viral va a ser una carga viral más alta, con un clearance más lento, y eso va a hacer que, como les mostraba hoy, nuestras células presentadoras de antígenos activen toda esta vía del inflamosoma, y se generen interleuquinas y citoquinas, que se generan y se siguen activando, y terminan generando esta tormenta de citoquinas, que es lo que termina generando el cuadro clínico del paciente. Se cree que estos pacientes pueden hacer anticuerpos que no son neutralizantes y que se unirían al virus y ayudarían al virus a entrar a la célula y a perpetuarse intracelular. Entonces estos pacientes generarían una falta de clearance, una enfermedad grave, un daño
que podría ser localizado en un órgano, como por ejemplo el pulmón, y hacer una activación macrofágica pulmonar, o bien un compromiso multisistémico secundario a esta tormenta de citoquinas. Esto, perdón, pero es una foto del libro de Inmuno, pero no encontré algo que me gustara más. Estas son un poco las acciones que tienen las citoquinas, que como se acuerdan son proteínas solubles, que se activan o se median a la respuesta inmune, y que lo que se produce en este caso es que se producen en forma descontrolada y no se apaga esta respuesta inmune, es una respuesta inmune que se perpetúa. Entonces, a nivel local, lo que generan es aumento de la permeabilidad capilar, se activan los leucocitos, se generan más interleuquinas, actúan a nivel encefálico y generan fiebre, que es lo que vamos a ver en nuestros pacientes, actúan a nivel hepático y generan el aumento de reactantes de fase aguda, la PCR, el fibrinógeno, y en la médula ósea con producción de leucocitos, y por eso vamos a ver que estos pacientes tienen linfocitosis en general. A nivel sistémico y en el tiempo pueden generar compromiso cardíaco con bajo gasto cardíaco, pueden generar endotelitis con aumento de la permeabilidad capilar, formación de trombos y aumento del dímero D, y pueden generar en el músculo esquelético, por eso a largo plazo, resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué nos pasa cuando nos exponemos al SARS-CoV-2? Podemos no infectarnos o podemos tener la suerte o mala suerte de infectarnos, y dentro de este cuadro infeccioso podemos cursarlo asintomático y no saber que lo tuvimos, como la mayoría de los nenes que terminan haciendo el síndrome inflamatorio multisistémico, que la mayoría nos encontramos con IgG positivas pero sin síntomas, o podemos hacer síntomas que pueden ser, como les mostraba hoy, leves o moderados, o pueden ser severos, de los cuales podemos recuperarnos o no. ¿Y qué va a depender esto? Esto va a depender de nuestro sistema inmunológico y de nuestra inmunidad protectiva. Entonces, si nosotros podemos generar una inmunidad que nos proteja, con anticuerpos neutralizantes que sirvan para neutralizar al virus, con una respuesta de interferón que nos sirva, con CD8 citotóxicos que estén bien en cantidad y en calidad, generar una respuesta de tipo TH1 y lograr la recuperación, que es la mayoría de los casos, o bien generar una disregulación del sistema inmune con una injuria aguda, con una tormenta de citoquinas, con daño de órgano localizado o daño de órgano sistémico. Desafortunadamente, en nuestros pacientes no sabemos quién va a hacer esto. Sí sabemos que los pacientes prematuros, menores de 12 meses, son los que se llevan la peor parte y hacen los cuadros más graves, pero la realidad es que no tenemos ningún parámetro como para decir qué paciente va a ser cada cuadro clínico. Bien. Estas son las manifestaciones clínicas con las cuales nos vamos a encontrar. Es un paciente con fiebre. Algunos no están en tan mal estado general, principalmente los que tienen el fenotipo Kawasaki-like. Vamos a encontrarnos que tienen entonces un rash que puede ser de diferentes características, en general eritemato maculopapular, con orofaringe, keilitis, y después posteriormente lo que vamos a ver es la descamación fina en los pulpejos de los dedos de manos y pies y en la zona del pañal en los pacientitos más chiquitos. Llama la atención el compromiso gastrointestinal que presentan estos pacientes, y podemos encontrarlo, como les decía hoy, de todo tipo, desde pacientes que ingresan con náuseas y vómitos hasta abdómenes agudos quirúrgicos. Compromiso neurológico, que lo vamos a encontrar en aproximadamente un 20% de los pacientes, que puede ir desde cefalea hasta meningismo y hasta letargia. Como les decía Sofi, ahora en los pacientes con encefalitis están pensando en infección aguda por COVID. Miocarditis, con aumento de la troponina y pro-BNP. Compromiso coronario, con birrefringencia, con aneurismas pequeños hasta aneurismas gigantes. Hipotensión, hipoperfusión, taquicardia en reposo. Compromiso pulmonar, que afortunadamente en estos pacientes que hacen síndrome inflamatorio multisistémico no es severo. Compromiso del laboratorio con trombocitopenia, neutrofilia y linfopenia, y una falla renal que puede ascender hasta un 20% de nuestros pacientes, y que es una injuria renal en general aguda que responde a la medicación. Este es un estudio que es re lindo, ahí les dejé la cita. Es un estudio que se hizo en el Reino Unido, donde tomaron las características clínicas de 58 pacientes
con PIMS. Estos pacientes tenían una edad promedio de 9 años, son pacientes graves, más grandes, perdón, si tenemos en cuenta que nuestros pacientes con Kawasaki en general son todos menores a 5 años. Las mayorías eran pacientes sanos, 7 pacientes tenían comorbilidades, y ellos eran principalmente cuadros respiratorios obstructivos y asma. 100% presentó fiebre persistente entre 3 a 19 días, y la mitad de los pacientes presentó síntomas gastrointestinales inespecíficos con dolor abdominal, vómitos y diarrea, que resolvieron, manifestaciones mucocutáneas, la mitad presentó rash, inyección conjuntival en segundo lugar, linfadenopatía y edema, mucho menos que las otras manifestaciones. 26% presentó cefalea, y es más o menos lo que estamos viendo, un 20% de compromiso neurológico, y casi la mitad presentó shock. De esos pacientes, el 50% pasó o requirió cuidados en terapia intensiva, 22% presentó insuficiencia renal aguda que revirtió con el tratamiento, y 43% requirió ARM. En cuanto al laboratorio de estos pacientes, 100% tenían un marcado estado inflamatorio, con una PCR elevadísima, una media de 229, neutrofilia con una media de 13.000 blancos, hiperferritinemia, troponina elevada en un 68% de los casos, hablándonos de compromiso miocárdico isquémico, y ProBNP elevado, que habla más que nada de la funcionalidad de ese miocardio, elevado en un 83% de los casos. Y de estos 58 pacientes, el 78% evidencia infección por SARS-CoV-2. 26% tenía PCR positiva y 87% tenía anticuerpos positivos. Lo interesante de este trabajo es que ellos definen 3 patrones o 3 fenotipos clínicos con los cuales se pueden presentar nuestros pacientes. Uno es el fenotipo de shock con disfunción miocárdica, que son los pacientes más graves, que son los pacientes que requieren ingreso a terapia, que son los pacientes que requieren inotrópicos, no todos por suerte requieren ARM. El segundo patrón es el patrón tipo Kawasaki, con formas completas y con formas incompletas, en este caso eran 7 pacientes, y un síndrome que ellos le llaman inespecífico, con fiebre e hiperinflamación. Posteriormente, lo que empiezan a cuestionarse es si no habría solamente 2 patrones, el de Kawasaki y el inespecífico, porque se dan cuenta que cualquiera de los dos puede después evolucionar a shock. Y los factores de riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta para prestar atención, porque son los que están principalmente asociados a shock, son la PCR elevada, estos pacientes tienen más neutrofilia, más linfopenia, más hipoalbuminemia y compromiso miocárdico y aumento de la troponina y del ProBNP. Lo que no pueden es definir o predecir qué pacientes de estos van a tener compromiso cardiológico. Porque el compromiso cardiológico se ve en los 3 tipos y no hay ningún predictor de factor de riesgo ni clínico ni de laboratorio. Este es un estudio que se hizo en Francia en niños que presentaban manifestaciones de Kawasaki-like en el contexto de infección pasada o presente por coronavirus, y lo que hicieron fue compararlo con la enfermedad de Kawasaki clásica. Ellos tomaron un periodo de tiempo durante abril y mayo y tomaron pacientes consecutivos que se presentaban con síntomas de enfermedad de Kawasaki y lo compararon con pacientes, con historias clínicas de pacientes con enfermedad de Kawasaki completa. Y fíjense que los pacientes con Kawasaki-like en el contexto de COVID son mayoritariamente de origen africano, entonces vieron que los afroamericanos tenían más riesgo de hacer PIMS que los pacientes asiáticos, que son los que más hacen enfermedad de Kawasaki clásica, son pacientes más grandes, bastante más grandes, estamos acostumbrados a los Kawasaki que son chiquititos, chicos de edad preescolar, y estos en general son adolescentes, son preadolescentes, que se presentan más frecuentemente con formas incompletas, y que el 100% de los pacientes tenían compromiso gastrointestinal. Muchos pacientes, fíjense que más del 50% de los pacientes evolucionan a shock
a diferencia del Kawasaki clásico, que es hasta un 7%, y tienen, a diferencia del Kawasaki clásico, compromiso miocárdico con disfunción ventricular. Acuérdense que en el Kawasaki lo que más vemos es compromiso de las arterias coronarias, no tanto disfunción cardíaca. Son pacientes que requieren cuidados intensivos mucho más frecuentemente, con un incremento más marcado de marcadores inflamatorios, con linfopenia, que es un predictor de peor pronóstico, que es raro en el Kawasaki clásico, con compromiso coronario, y con mayor porcentaje, pero no tan distinto, de resistencia a la gamma globulina endovenosa. Entonces, para resumir, son pacientes más grandes, con mayor cantidad de síntomas gastrointestinales, con formas incompletas más frecuentemente y progresión a shock, con hiperinflamación, linfopenia y miocarditis. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta cuando tratamos o cuando nos encontramos con estos pacientes? Porque la realidad es que niños febriles ahora vemos como se ven siempre, y siempre los vamos a ver en la guardia o internados, y no todo niño febril es un niño que tiene un PIMS. Sí, por ahí hay que estar más alerta, hay que pensarlo, hay que pedir un laboratorio inicial, pero los niños se enferman también de otras cosas, y los diagnósticos diferenciales que tenemos a tener en cuenta son la sepsis de causa bacteriana, y recuerden que estos pacientes se cultivan siempre y se medican siempre. Otras infecciones virales, como adenovirus, enterovirus, sarampión y otras enfermedades febriles exantemáticas, abdómenes agudos que simulen peritonitis o apendicitis, síndrome de shock tóxico, estreptocóxico, estafilocóxico, miocarditis por otros microorganismos distintos al coronavirus, enfermedad de Kawasaki clásica, la no relacionada a SARS-CoV-2, lamentablemente, aunque sean enfermedades de Kawasaki clásicas, van a entrar en la bolsa de síndrome inflamatorio multisistémico porque no tenemos forma, digamos, de diferenciarlo en este contexto. Reacción de hipersensibilidades a fármacos como el Stevens-Johnson, otras enfermedades reumáticas sistémicas como la IJ sistémica y la linfocitosis hemofagocítica primaria o la secundaria como la activación macrofágica. Y acá le doy lugar a Sofi para que presente las recomendaciones. Completísimo, Mari. Bueno, a continuación les voy a presentar las recomendaciones del manejo de pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico en el Hospital de Niños. Esto surgió este consenso en base a varias reuniones en donde se discutió entre los distintos servicios participantes las recomendaciones para que todos podamos manejarnos de la misma manera. Ahí tienen los servicios que participaron. Como se darán cuenta, esto es una enfermedad de manejo multidisciplinario. Está bien, Mari, la próxima. La indicación es internar a todo paciente que se sospeche PIMS. Y la indicación también es que se interne en área COVID, sea en la sala 9 o en cuidados intensivos pediátricos. Desde el ingreso el paciente tiene que estar en terapia intermedia. Esa es la recomendación en la que estamos todos de acuerdo. O terapia intensiva si lo requiere. Y la protección personal del personal de salud tiene que ser acorde al protocolo COVID. Luego veremos en qué momento el paciente puede desaislarse, pero mientras tanto el paciente tiene que ser evaluado con todo el equipo de protección personal acorde. La próxima, Mary. Los criterios para ingresar a cuidados intensivos pediátricos es la inestabilidad hemodinámica, el requerimiento de soporte vasoactivo, que tenga afectación miocárdica, la alteración del estado de conciencia sin mejoría a pesar del tratamiento optimizado, obviamente el requerimiento de ARM o ventilación no invasiva, signo de disfunción de dos o más órganos, que no responde o que no muestra mejoría a pesar del tratamiento sintomático o inmunomodulador y las medidas de soporte. Los exámenes complementarios a solicitar en el hospital son los que están en esta lista, obviamente un laboratorio de rutina, al que le vamos a agregar LDH, ferritina y fibrinógeno, dímero de troponina, y con respecto a el péptido natriurético, lo que hemos consensuado es que va a estar a consideración del servicio de cardiología. Sabemos que a todo paciente que requiera cuidados críticos se lo vamos a solicitar en la primera evaluación, pero en la primera solicitud, así como las siguientes solicitudes del péptido natriurético, tienen que ser considerados por cardiología, ¿sí? Siendo que no es un estudio fácil de hacer, hay que derivarlo, así que queremos que sea evaluado por ellos. Y a su vez les vamos a solicitar que se guarde un tubo de suero
para inmunoserología, siendo que el paciente va a recibir gamma globulina y capaz requiramos hacer estudios retrospectivamente. La próxima, Mary. Además, con respecto a los estudios microbiológicos, a todo paciente que ingrese con sospecha de síndrome inflamatorio, le solicitaremos la PCR en hisopado nasofaringio, PCR, disculpen, y serología SARS-CoV-2. De ser no detectable la PCR y la serología negativa, vamos a volver a repetir a las 48-72 horas la PCR SARS-CoV-2 en las secreciones respiratorias. Como dijo Mary, se debe solicitar uso hemocultivo de los pacientes, ya que los diagnósticos diferenciales son enfermedades invasivas bacterianas. Si el paciente tuviera neumonía, actuaremos con todo el protocolo de neumonía, y si el paciente tuviera diarrea, le solicitaremos coprocultivo y coprovirológico. Si fuera un paciente crítico, sabemos que contamos en el hospital con film array materia fecal. Con respecto a las serologías, vamos a solicitar IgM e IgG de SARS-CoV-2, que eso se hace en el hospital, y que si son negativas se van a repetir a los 14 días. Y por los diagnósticos diferenciales están las serologías que recomendamos, como el HIV, sífilis, MB y Epstein-Barr, y si el paciente tuvo un cuadro respiratorio previo compatible, se va a solicitar IgM e IgG Mycoplasma pneumoniae. Con respecto a los estudios que vamos a solicitar, pueden ver, por ejemplo, en este esquema, que cómo va variando. A ver, me hace una pregunta. Tenemos una gran cantidad de resultados no detectables. Bueno, después la leo completa, estoy por la mitad leyéndola, Mati. Con respecto a la curva de comportamiento del virus y la respuesta inmune en el paciente, como podemos ver en la curva naranja, la mayor cantidad de carga viral va a estar presente en los primeros días de inicio de síntomas de COVID agudo, días previos y días posteriores. Sabemos por varios estudios que a partir del 8º día de enfermedad, si bien se pueden detectar en el hisopado nasofaringio durante hasta semanas por PCR el genoma de SARS-CoV-2, posterior al 8º día de enfermedad ha sido excepcional encontrar que haya replicado en cultivos virales el virus. Por este motivo es que la gran mayoría de las infecciones, mientras sean leves y moderadas, a partir del 10º día se levanta el aislamiento considerando que el paciente no contagia más. Con respecto a la respuesta de los anticuerpos, como pueden ver, para que empiecen a ser detectables, y lo vamos a ver mejor posteriormente, la IgG y la IgM vamos a empezar a detectarla pasada las 2 semanas de enfermedad. Y también pueden ver por el gráfico que IgM e IgG van levantando en la curva simultáneamente. La próxima, Mari. Con respecto a la PCR SARS-CoV-2, es actualmente el estudio gold standard para el diagnóstico de la forma aguda. La sensibilidad va a variar por distintos motivos. Los falsos positivos son extremadamente raros y generalmente uno lo considera, por ejemplo, en contaminaciones, que esos tal vez se dan cuenta en el laboratorio porque puede haber contaminaciones dentro del laboratorio, pero realmente son raros. Y los falsos negativos estarían relacionados con el momento en que lo estoy hisopando, porque capaz que es muy baja la carga viral y ya la sensibilidad del estudio no lo permite detectarlo, y por ejemplo con alteraciones en la técnica de recolección del material, que no se almacene correctamente. Se sabe que hasta 24 horas en heladera puede estar, así como hasta 5 días en un freezer. Más allá de eso puede variar la sensibilidad de la técnica, y como pueden ver a la derecha, según la muestra biológica que estemos estudiando, va a ser también su sensibilidad. Vamos a tener mayor rédito cuando es, por ejemplo, de lavado bronquialveolar. Pueden ahí ver la comparación entre el lavado bronquialveolar y el hisopado nasal. Es por eso que si un paciente tiene neumonía y tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico con una muestra de lavado bronquialveolar o aspirado traqueal, es de preferencia sobre el hisopado nasal. La próxima. En esto les muestro, hay varias PCR. Nosotros no es exactamente PCR lo que tenemos, sino una amplificación isotérmica en el hospital, que tiene la ventaja de ser mucho más fácil el procesamiento de las muestras sin tener que hacer separación del genoma del virus, pero su sensibilidad es muy similar a la PCR, y por ejemplo en este estudio recomiendan, como lo resalté ahí, que afirman que un resultado negativo podría ser suficiente para poder descartar la enfermedad. La próxima.
Con respecto a los análisis rápidos de antígeno, es como pueden ver en la foto un estudio que es similar a un estudio para el estudio del embarazo, por ejemplo, pero lo que tiene esta técnica, si bien es rápida y en 15 a 30 minutos, luego de tomada la muestra respiratoria podemos tener el resultado, su sensibilidad es absolutamente inferior a la PCR, por lo cual un resultado negativo no puede descartar enfermedad. La próxima. Acá podemos ver la comparación de las técnicas de inmunoserologías para el diagnóstico SARS-CoV-2. Tenemos ELISA y quimioluminiscencia, tanto IgM e IgG, también IgA por ELISA. Como pueden ver, las sensibilidades son similares, más del 90% para las IgG, y la especificidad lo mismo. De las más específicas es con la quimioluminiscencia, que hasta se describe al 100% de especificidad. Con respecto a la positividad de las técnicas, podemos ver las diferencias entre la primera semana, la segunda y la tercera, como en la primera semana la sensibilidad de las técnicas es baja, por lo tanto no podemos descartar la enfermedad, y por eso es que no nos sirven las serologías para el diagnóstico de las formas agudas, ¿no? Como sí la PCR. Pero ya pasados los 10 días aumentan significativamente la sensibilidad, por ejemplo, por quimioluminiscencia ya tenemos una sensibilidad del 96% pasados los 10 días. Es por esto que si el paciente ingresa y tenemos un ELISA, que es lo que tenemos en el hospital, IgG negativo para SARS-CoV-2, pasadas las 2 semanas vamos a volver a estudiarlo solicitando el mismo estudio. Próximo, Mary. Con respecto a los estudios por imágenes, a todo paciente que ingrese al hospital de niños con sospecha de PIMS, le vamos a solicitar electrocardiograma, ecocardiograma, placa de tórax de pie y ecografía abdominal si el paciente tiene dolor y por lo tanto lo requiere para diagnósticos diferenciales como una apendicitis. La próxima, Mary. En cuanto a cuándo se van a repetir los exámenes complementarios, con un estudio inicial normal se va a volver a hacer un electrocardiograma con biomarcadores de lesión cardíaca a las 72 horas. El ecocardiograma se va a realizar a las 2 semanas y luego a las 6 semanas control. Cuando, en cambio, tenemos elevación de marcadores de lesión cardíaca, vamos a ir repitiendo los estudios cada 24 o 48 horas, obviamente esto siempre charlándolo con cardiología. Cuando hay compromiso de arterias coronarias, que esto es con dilatación coronaria de aneurisma, se van a hacer los estudios cada 3 días, y se van también, se van a ir repitiendo hasta que se estabilice el diámetro de las arterias coronarias. Luego lo va a ir siguiendo cardiología en ambulatorio el tiempo que ellos lo consideren. Bueno, y con respecto al tratamiento inmunomodulador de estos pacientes, tenemos 3 líneas de tratamiento. La primera línea es la gamma-globulina endovenosa, que se da a la misma dosis que conocemos para la enfermedad de Kawasaki. Se da a 2 gramos por kilo en un goteo lento entre 10 a 12 horas, porque se vio que es más eficaz, sobre todo en Kawasaki, para disminuir la posibilidad de aneurismas coronarios. Puede dividirse en 2 dosis de 1 gramo por kilo cada una en 2 días consecutivos. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, tiene una miocardiopatía que quizás no pueda tolerar tanto volumen, y se espera entre 36 y 48 horas, y ante una respuesta parcial o ante una falta de respuesta, se puede repetir una segunda dosis a la misma cantidad, digamos a 2 gramos por kilo. La segunda línea de corticoides, y llamamos una respuesta parcial si el paciente persistió febril o si persiste con registros subfebriles o si los marcadores inflamatorios se siguen disparando. La segunda línea de tratamiento es el corticoide. El corticoide lo podemos usar de diferentes maneras. Una de las maneras de usarlo es, digamos, en forma de pulsos, cuales pueden ser de 1 a 3 pulsos, de 10 a 30 miligramos kilo día, máximo 1 gramo. En quienes lo vamos a usar de esta forma y junto con la gamma-globulina en el paciente grave en shock. Se puede utilizar también en pulsos en aquellos pacientes que tienen resistencia o que tienen factores de riesgo para resistencia a la gamma-globulina, como el varón menor de 12 meses con laboratorios con inflamación o parámetros inflamatorios extremos. O también se puede dar en los pacientes
que se encuentran estables, a una dosis de 1 o 2 miligramos kilo día, y dejarlo por 3 a 4 semanas según la evolución clínica del paciente y según la respuesta clínica y del laboratorio, ¿sí? La tercera línea de tratamiento son los pacientes que son refractarios, es decir, que pasamos gamaglobulina, con o sin corticoide, que no resolvieron, que volvimos a pasar gamaglobulina, si no le habíamos dado corticoide al principio, si lo pusimos después, y a pesar de eso siguen o con fiebre, o con una marcada inflamación, o con un compromiso miocárdico muy severo, y a estos pacientes ya pasamos a esa tercera línea, se los considera refractarios, y en estos pacientes utilizamos drogas biológicas, que van a ir directamente a esas interleuquinas que vimos que estaban aumentadas o disreguladas, a actuar sobre su vía, y tenemos el tocilizumab, anakinra e infliximab. Ahora les muestro un poquito de cada uno mínimo. En anakinra no lo tenemos disponible en nuestro país, con lo cual para nosotros no es una opción terapéutica y sería el más favorable de todos para usar porque tiene una vida media muy corta, se da en forma diaria subcutánea, con lo cual en un paciente en el cual no sabemos si está cursando una infección tardía por COVID, o si pensamos, sospechamos que pueda tener otra sobreinfección, el anakinra sería el más indicado, pero bueno, no lo tenemos, así que no lo podemos dar. En lugar de anakinra, como antiinterleuquina 1, tenemos otro anticuerpo monoclonal que se llama canakinumab. Acá es una foto como para tratar de, digamos, de graficar un poco lo que hace cada uno de estas medicaciones biológicas. El tocilizumab va a ir directamente a atacar la vía de la interleuquina 6, es un anticuerpo monoclonal. Fíjense que lo que hace es el que está ahí en rojo, y lo que hace es unirse al receptor de interleuquina 6, tanto al receptor soluble, es decir, el que está flotando, como al receptor que está unido a la membrana, y al estar unido no permite que la interleuquina 6 se una, entonces no permite que la interleuquina 6 haga todos sus mecanismos proinflamatorios. El anakinra, que es el que nosotros no tenemos, pero es el que van a encontrar nombrado en cualquier guía que ustedes lean. Anakinra lo que hace es actuar como si fuese la interleuquina 1. Entonces se une al receptor y no permite que se una la interleuquina 1. Y el canakinumab es un anticuerpo monoclonal, fíjense la formita que tiene la misma formita que el tocilizumab de anticuerpo, y lo que hace es unirse a la interleuquina 1, ¿sí? Engancha la interleuquina 1, que está soluble, y no permite que se una al receptor de interleuquina 1, y así no poder hacer sus mecanismos proinflamatorios. Todavía no hemos tenido que usar biológicos en ninguno de los pacientes que vimos. Con gamaglobulina y con corticoides, algunos tuvieron que repetir segunda dosis de gamma, pero todos respondieron bien. Podemos utilizar también aspirina, y la aspirina la vamos a utilizar según el fenotipo de cada paciente. Si es un fenotipo tipo Kawasaki, la vamos a iniciar a dosis antiinflamatoria, entre 80 y 100 miligramos kilo día, repartida en 4 dosis cada 6 horas. Esto lo vamos a mantener durante el tiempo que el paciente permanezca con fiebre y hasta 48 horas después de que el niño permanezca febril, y ahí vamos a descender la dosis a dosis antiagregantes, como hacemos en un paciente con un Kawasaki clásico. Si el paciente tiene un fenotipo inespecífico o tiene fenotipo shock y no está plaquetopénico, la podemos utilizar directamente como antiagregante cuando tenga trombocitosis con más de 450.000 plaquetas, o en pacientes que tengan aneurismas coronarios, y no la utilizamos en pacientes que están plaquetopénicos con recuento de plaquetas de menos de 80.000. Esperamos que el paciente tenga un recuento por encima de 80.000 y eso se sostenga en el tiempo. Quizás en el primer laboratorio, no sé, que está con plaquetas normales o más de 80.000 no se lo ponemos, sino en el segundo para ver que sea una tendencia a ascender. La anticoagulación no la hacemos en forma rutinaria, sabemos que los pacientes que mayor riesgo tienen son los pacientes graves, que están en shock, y lo que miramos es cómo está el valor de dímero D en estos pacientes. Lo hacemos siempre en conjunto con hematología, quienes son los que deciden la anticoagulación profiláctica con enoxaparina. ¿Cuándo le vamos a dar el alta a estos pacientes?
cuando estos pacientes se encuentran en general estables y con tendencia a la mejoría. Vamos a querer que tengan 3 o 4 días de descenso de los marcadores inflamatorios en el laboratorio, eso quiere decir que respondieron a la medicación, que permanezcan afebriles por lo menos 48 horas, sin requerimientos de oxígeno por 48 horas, que toleren la vía oral y que si tuvieran insuficiencia cardíaca pudiera estar controlada. Estos entonces son los casos clínicos que les presentamos al comienzo de nuestros 2 pacientes. Fíjense que son 2 fenotipos completamente distintos de una misma enfermedad, con gravedad completamente distinta, con un tratamiento que es muy similar para los dos con una buena respuesta, y esa buena respuesta tiene que ver con la rápida digamos, el rápido diagnóstico o presunción clínica en estos pacientes y con el trabajo en equipo sin duda alguna. Siempre que trabajamos en equipo trabajamos mejor, así que estos pacientes me parece que lo rico que tienen, además de que es una entidad nueva que la vamos a ir descubriendo de a poquito y que probablemente en un tiempo nos tengamos que volver a juntar a hablar, a ver qué se sabe de nuevo y qué se sabe del seguimiento de estos pacientes, porque la verdad de lo que se sabe de seguimiento es muy poquito, son pacientes muy nuevos. Y creo que lo más importante es remarcar el tratamiento conjunto y el interés en conjunto que se ha generado, que eso me parece que está buenísimo. Esta es una lista de la bibliografía para que a ustedes les queden, de dónde sacamos las guías y los consensos, la información de la fisiopatología y las series de casos que les mostré. Y bueno, agradecerles y mandarle un beso a Sofi, que acá estamos. Con una amistad de muchos, muchos años. Sí, queríamos aprovechar que nos invitaron, primero para agradecerles porque nos encanta que la residencia nos tenga en cuenta. Estamos todos nosotros, acá está Juan, también estamos todos predispuestos para lo que necesiten. Y con esta foto, mostrándoles la felicidad que fue para nosotros estos años de residencia, también queríamos felicitarlos a ustedes, y si hay gente de primer año, felicitaciones que hayan apostado por la residencia, felicitaciones que hayan apostado por el Hospital de Niños, bienvenidos, y disfrútenlo. Nosotros de ahí, además de lo que aprendimos y amamos el hospital, sacamos los mejores amigos, y tenemos la suerte de seguir trabajando juntos. O sea, yo me levanto y voy al hospital y me encuentro con mis mejores amigos ahí adentro. Así que ojalá ustedes tengan la misma suerte que nosotros, y esperamos que sigan por este camino que es hermoso, el de la pediatría en el Hospital de Niños. Y ahora me parece que estaría bueno que charlemos algunas cositas. Sí. Yo tengo algunas cosas para agregar que me quedaron en el tintero. Matías hizo una pregunta, y después, por favor, todas las preguntas que tengan, es re lindo este momento para que podamos charlarlo, ¿sí? Con respecto a la pregunta ahí leí la pregunta de Mati, que preguntó si había alguna diferencia en la sensibilidad de los estudios con respecto al hisopado y el aspirado nasofaringio. Hay que tener en cuenta lo siguiente: el aspirado nasofaringio es muy válido cuando tenemos una infección verdadera, ¿no? Respiratoria alta, pero si nosotros tenemos baja carga viral y lo estamos diluyendo con mucho fisiológico, eso puede bajar la sensibilidad del estudio. Por eso también es tan importante cuando Bacterio dice no se pasen con la cantidad de fisiológico, máximo 2 mililitros, con 2 centímetros cúbicos. Con respecto a, más allá de eso, después ambos son tomas de muestras válidas, pero con respecto a nuestro hospital, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos una técnica que es la amplificación isotérmica, que está validada, pero no es PCR, y si nosotros llegamos a tener un paciente con alta sospecha de COVID, con una amplificación negativa, la recomendación es volver a estudiarlo. Nosotros lo que hacemos en terapia intensiva, por ejemplo, cuando la sospecha es alta, cambiamos de técnica, aprovechamos, hacemos un aspirado traqueal cuando tiene neumonía, y lo derivamos a la Facultad de Ciencias Médicas, que tienen una PCR, con lo cual es otra técnica y capaz la sensibilidad es distinta, superior. Hacemos una mezcla de cosas, cambiamos de la muestra y cambiamos de técnica de diagnóstico. Pero para eso, porque todo es desbordante y la pandemia, si todos hiciéramos con todos los pacientes estos, realmente no podríamos trabajar y no tendríamos diagnóstico. La recomendación es volver a estudiar al paciente que hay una verdadera sospecha de COVID. Si usted tiene un paciente con contacto epidemiológico claro o con un diagnóstico realmente compatible con COVID y la PCR le da negativa, no duden en frenar, no duden en repensar el paciente, nada de desaislarlo, consulten con infectología, nosotros estamos.
y hablamos con microbiología para ver si es necesario hacer otro tipo de diagnóstico, ¿sí? Después, otra cosa que quería aclarar, que creo que la dije rápida y no la aclaré bien. Mantenemos al paciente con sospecha de PIMS aislado. Lo mantenemos con aislamiento COVID. Si el paciente tiene PCR negativa y tiene IgG positiva, claramente estamos frente a un proceso post-infeccioso. Si su compañero de habitación, su padre, madre, que lo esté acompañando, ya ha pasado cualquier riesgo de que sea un contacto estrecho o sea una persona que tenga COVID, entonces no tenga que estar aislado, y el paciente tiene IgG positiva con PCR negativa, se charla con infectología, pero uno puede desaislar a este paciente asumiendo que es un cuadro post-infeccioso. Pero hasta que no tengamos esas circunstancias, y todo lo contrario, tengamos una PCR positiva, tengamos serologías negativas, o tenemos todo negativo, la recomendación es mantener los cuidados correspondientes a aislamiento de COVID, ¿sí? Otra cosa para la residencia. Yo creo que es fundamental pensar en todo paciente pediátrico que tuvo COVID dentro de las 6 semanas post-infección, que vuelvan a tener fiebre, nos tienen que levantar todas las alarmas, todas. Entonces, si el paciente está re bien y no cumple criterio de PIMS, perfecto, pero primero hay que evaluarlo y pensarlo y descartarlo, ¿sí? Y por otro lado, fiebre y dolor abdominal es un marcador que hoy por hoy también nos tiene que hacer una alarma. Así fue que me obsesioné yo, culpa mía, en terapia intensiva con un paciente que yo estaba convencida que era un PIMS y lo que tenía una shigelosis terrible, que estaba en terapia intensiva por ese motivo. Claro, tenía una causa clarísima de dolor abdominal, fiebre y estar en terapia que no fue un PIMS. Pero bueno, la realidad es que ante dolor abdominal y fiebre, hoy en la Ciudad de La Plata, todo paciente que se interne, pensémoslo, y si es necesario hacemos exámenes complementarios, aislamos y lo vamos replanteando. Y por último, es importantísimo el interrogatorio, importantísimo la anamnesis, ver bien realmente si tuvo un contacto con algún caso sospechoso confirmado de COVID, porque si ya sabemos que la madre tuvo anosmia 4 semanas atrás, por ejemplo, ya estamos seguramente frente a un caso de COVID de PIMS, por más que el paciente sea PCR negativa y IgG negativa. Seamos muy buenos con el interrogatorio, y si con todo el interrogatorio y los exámenes complementarios del paciente son negativos para COVID, lo que vamos a evaluar es la posibilidad de hacerle serologías a los familiares como para tratar de acercarnos más al diagnóstico de PIMS, ¿no? Eso es lo que me había faltado decirles. No sé si Mati te contesté la pregunta o tiene alguna otra pregunta para decirnos. Hola Sofía, hola Mati. Bueno, no, gracias por las clases, a vos y a María. Más que nada, la pregunta iba apuntada, hay estudios, por lo que estuve leyendo, acorde a lo que comparan la topografía donde se toma la muestra, y bueno, y ahí no sé si había muchos acorde a la técnica, si es aspirado, si es hisopado. Yo lo que veo es que al principio no me sorprendía porque en marzo, abril, cuando empezamos con el tema de la pandemia, no había mucha circulación comunitaria, entonces nos sorprendía que haya tantos resultados no detectables, ¿no? Pero ahora, con una alta circulación comunitaria como la que tenemos ahora, siguen estando la misma, digamos, incidencia de pacientes con cargas no detectables de PCR o de la reacción que hacen acá en el hospital. Y ahora sí me llama la atención si por ahí nosotros no somos los que estamos fallando en la técnica o en la topografía de la toma de muestra. Sí, está perfecto tu pregunta y tu comentario, Mati. Puede ser que la técnica en algunos casos no haya sido óptima, no hayamos llegado bien a nasofaringe, no hayamos tomado bien la muestra de la mucosa, pero todos pensamos, todo el tiempo nos replanteamos si fallamos en algo y está bien, es una manera de evitar errores. Algo que yo también pienso es que la disminución en la curva que tenemos de casos ahora también va de la mano con la disminución que hay en la Ciudad de La Plata, que esto ha permanecido así durante mucho tiempo, y todos los casos que hemos estudiado en terapia intensiva, salvo una paciente que fue positiva, todo el resto que le repetimos la PCR y enviamos a Facultad de Ciencias Médicas fueron negativas, lo cual también eso es muy importante. No es que hayamos tenido una discordancia y continuamente mandamos a la Facultad de Ciencias Médicas para rechequear. Así todo puede fallar, el PCR no tiene 100% de sensibilidad, no es un estudio que nos permita descartar cuando tenemos realmente una alta sospecha, mantengamos el aislamiento. Tal vez el diagnóstico termine siendo epidemiológico con un buen interrogatorio, pero si no,
esperamos, nos replanteamos y enviamos muestras para otro lugar si es necesario. Pero sí, puede fallar todo eso, la técnica de recolección, la técnica en cómo se guarda la muestra, tal vez se diluye demasiado, sí. Y después, Marina hizo una pregunta. Sí, hay algunas preguntas de Marina, que pregunta si se había realizado la titulación de valores IgG para saber cuánto tiempo posterior al contagio por COVID podrían iniciar las manifestaciones clínicas. El promedio de tiempo son 42 días aproximadamente, entre 4 y 6 semanas. Algunos pacientes antes, algunos pacientes después. Pero ese es el promedio en la mayoría de los estudios epidemiológicos que hay. Pregunta además si el compromiso miocárdico es de tipo isquémico reversible. El compromiso miocárdico no siempre es de tipo isquémico, sí, afortunadamente suele ser reversible. En general lo que se ve es una miocardiopatía. Lo que vieron es que estudiaron y había edema cardíaco, y en el tiempo se sugieren hacer resonancia aproximadamente a los 3 meses, porque hay pacientes que presentaron fibrosis miocárdica. Entonces piensa que el compromiso es más bien de tipo inflamatorio, y responden re bien al tratamiento inmunomodulador y antiinflamatorio, por suerte. Después pregunta si hay alguna indicación en especial en cuanto a la gravedad para iniciar corticoides o gamma o ambos. La realidad es que la indicación sería gamaglobulina para todos. Nos pasa que a veces no hay gamaglobulina disponible para todos. Entonces, sin duda, el paciente que va a requerir gamaglobulina y corticoide conjuntamente es el paciente con shock. Ese paciente no hay duda, y a veces no esperamos ni a tener todos los laboratorios, como fue el caso de la nena que les mostré al principio que pasó a terapia. Esos pacientes que tienen compromiso grave, rápidamente se pasa gamaglobulina y corticoide conjuntamente. En quienes también pasamos conjuntamente, en los pacientes que tienen riesgo de hacer resistencia a la gamaglobulina, menores de 12 meses, y compromiso en el laboratorio con marcada elevación de los reactantes inflamatorios, PCRs de más de 300, ferritinas elevadas, pero eso la realidad es que lo hacemos paciente a paciente. ¿En qué otro paciente le ponemos corticoide? En el paciente cuando ponemos la segunda dosis de gamaglobulina, si la requiriera, ese paciente también le ponemos corticoide. Y lo que hemos hecho en algunos pacientes, que cuando no hay gamaglobulina, o el paciente está muy bien y dejó de tener fiebre solo, y los parámetros de laboratorio no son tan elevados, ese paciente podemos iniciar directamente con glucocorticoides. No así en el paciente que tiene fenotipo de CAUA completo. Ese paciente no nos animamos porque no sabemos si es un CAUA clásico que va a ser coronariopatía. Entonces ese paciente, aunque lo veamos bárbaro clínicamente, si cumple criterios de Kawasaki típico, Kawasaki completo, ese paciente le iniciamos gamaglobulina sí o sí. Y después, si encontraron coinfección con otros virus o bacterias en pacientes con PIMS, la realidad es que son poquitos los casos. En la serie que les mostré hoy de 58 pacientes, encontraron pacientes con enterovirus, con adenovirus, que tenían compromiso gastrointestinal, y aislaron el coprovirológico adenovirus, y un paciente con Epstein-Barr, que ese paciente, como hizo un cuadro muy similar a una activación macrofágica, y tenía Epstein-Barr, y era pequeñito, le hicieron el estudio genético para linfostiosis hemofagocítica y fue negativo. Y si el seguimiento de laboratorio debería ser con alguno de los marcadores inflamatorios en especial y cada cuánto, y eso es bastante artesanal, la verdad. Sí, en los primeros laboratorios al alta hacemos todo. Por ahí si es un paciente que ya normalizó la troponina durante la internación, por ejemplo, y que no tiene compromiso miocárdico, no le repetimos cada vez que le hacemos laboratorio troponina, o si ya normalizó el sodio y la albúmina, vamos viendo la tendencia del laboratorio, y una vez que están normales, quizás hacemos uno más, y ya después lo seguimos con los parámetros habituales que seguimos a cualquier paciente. En general hacemos un hemograma para ver sobre todo las plaquetas, porque los Kawasaki, como saben, hacen elevación de las plaquetas y son los que tienen riesgo de hacer trombosis, entonces son los que están antiagregados. Hacemos PCRs y eritrosedimentación, y después el resto del laboratorio, la verdad que vamos viendo según cómo va evolucionando el paciente, pero no a todos le hacemos todo cada vez que lo vemos. Después Julieta pregunta,
¿Cuándo es el momento adecuado para hacer el hisopado? Desde que aparecen los síntomas. En el gráfico en que les mostré las curvas de la carga viral y la respuesta de los anticuerpos, les mostraba que la mayor carga viral, que es cuanto más sensibilidad va a tener el estudio de PCR, es justamente el comienzo de los síntomas, unos días antes y unos días después. Aproximadamente, si uno quiere decir 3 días antes, 3 días después, y después empieza a disminuir de a poco. Entonces, cuando ya tenés los síntomas instalados de COVID agudo, ese es el momento para hacerle la PCR, el hisopado. A veces tardamos porque tenemos diagnósticos que empiezan con síntomas muy leves, demasiado inespecíficos, como puede ser una odinofagia. Entonces queremos ver la evolución y decimos, bueno, esperemos 48 horas, veamos que realmente sea un cuadro compatible con COVID y ahí lo hisopamos. Pero tampoco esperemos mucho más, porque la realidad es que cuanto más esperás, sabemos que la carga viral va a ir bajando y entonces la sensibilidad del estudio también va a ir disminuyendo. Así que en el momento en que ya se instauran los síntomas de caso sospechoso de COVID, ya es la recomendación de hisopar. Y después hay otra pregunta, ¿cuál es el valor de dímero D para anticoagulación que utiliza Hemato? No hay un punto de corte, la realidad es que Hemato lo que hace es contextualizar cada paciente, digamos, y no todos los pacientes, por ahí 2 pacientes con un mismo dímero D, uno sí anticoagula y otro no. Si es un paciente que está en terapia, que tiene shock, por ahí ese paciente se va a anticoagular y otro no, pero la realidad es que eso es muy paciente a paciente, no hay un valor de corte. ¿A cuánto tiempo, María? Para pasar la gamaglobulina, si es una decisión urgente para la guardia, lo podemos posponer al otro día. La realidad es que va a depender un poco del paciente. El paciente que ingresa gravísimo a terapia, chocado, en ARM, que uno tiene la fuerte sospecha, ese paciente se pasa la gamaglobulina. A la tarde o a la noche, preferible pasarla. La mayoría de los pacientes cuando ingresan pueden esperar, o también todos tienen nuestro número y nos pueden llamar, obviamente no nos van a llamar a las 3 de la mañana porque no los vamos a atender, pero si es de tarde, si es de noche, tienen nuestros números y nos llaman y lo podemos consensuar tranquilamente. La realidad es que la mayoría de los pacientes nos dan un compás de espera, otros no, el paciente que se choca y que pasa terapia, como pasó con la nena 1, que fue el día de la primavera a la tarde, se pasó estando en terapia rápido, sin tener función cardíaca, sin tener nada. Pero la realidad es que depende de la severidad del paciente. Yo quería agradecerles por la presentación, fue súper clara, me gustó que el enfoque multidisciplinario que le dieron, y bueno, también que hayan tenido tan buena onda y predisposición para con nosotros. Creo que es una clase que necesitábamos, dada por especialistas, y tengo algunas dudas. Primero, algo que me hace ruido siempre que leo el síndrome inflamatorio multisistémico, y cada vez que escucho las conferencias, cada vez me hace menos ruido, pero no sé a ustedes qué les pasa. Con todo esto del COVID hay como una vorágine de publicaciones científicas que tal vez nunca se vio con alguna otra enfermedad, y los casos que son pocos, ¿sí? Si bien presentan características clínicas similares, son pocos. A mí la duda que se me presenta es si estamos hablando de toda una entidad nueva clínica asociada al COVID, o de varias cosas que antes no diagnosticábamos y no tenemos un diagnóstico etiológico, y al estar en pandemia o tenemos una IgG positiva porque tuvo un COVID asintomático, o tiene además COVID, o tiene el nexo epidemiológico. Eso es más una opinión más filosófica, quería saber qué opinan. Y después, respecto al protocolo que presentaron para el hospital, está clarísimo, me parece, cómo tenemos que manejarnos. Para sospechar el síndrome inflamatorio multisistémico en nuestro hospital, ¿qué criterio creen que tendríamos que utilizar? ¿El que da el ministerio, que es básicamente el de la OMS, o utilizar algo más amplio y meter todos los criterios que mostró María, o no sé si recomiendan alguno en particular? Yo creo que tenemos que, digamos, tener esas definiciones de caso para orientarnos y para cuestionarnos y para contextualizarnos. Pero la realidad es que cada paciente es distinto y no creo que tengamos que ser tan estrictos. Nuestras normas dicen 3 días de fiebre, y yo creo que un paciente con 2 días de fiebre y con criterios debería pasar la medicación igual,
iba a ser un PIMS. Entonces creo que la definición de caso sirve como para contextualizar y saber qué cosas tenemos que mirar y en quiénes sospecharlos. Como les decía hoy, niños con fiebre y brote, vamos a ver, porque la realidad es que el exantema súbito sigue estando. Entonces, creo que lo importante de la definición de caso es eso, bueno, poner en contexto este paciente, pensarlo, sospecharlo y que no se nos pase. También se han visto casos de PIMS leves que se han autolimitado, sin medicación, no sabemos. Pero la realidad es que yo creo que esta sí es una enfermedad nueva. Lo que se ha visto, si bien son pocos casos, es, por ahí es una enfermedad nueva muy parecida a otras, pero bueno, lo que se ha visto es que estos pacientes, ellos los vieron. Por ahí el número de pacientes que veían en un año, los vieron en 15 días o en 20 días. Entonces, ¿cómo explicamos eso, no? Quizás el espectro, perdón, Juan. Y en una pandemia, ¿no? Y en una pandemia, exactamente. Y si uno busca el estudio que yo les mostraba hoy de Francia o en Estados Unidos, donde las series son bastante más grandes ahora, todos tienen la curva, digamos, o el pico epidemiológico, o el pico de la epidemia, y posteriormente a las 4 o 6 semanas, el pico de estos pacientes. Entonces, quizás es una enfermedad con un nombre nuevo, con una fisiopatogenia muy parecida a enfermedades que nosotros ya conocemos, pero creo que no hay dudas que esto es algo que surgió en el contexto de la pandemia, porque el número de casos es mucho en un tiempo muy reducido y con una relación causal y temporal muy asociada al coronavirus. Y además es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? O sea, nosotros también empezamos a ver ahora, en el aumento de casos esto en el hospital, que es posterior al pico que habíamos tenido de COVID también, es como lo estamos viviendo. Creo que también, Miguel, vamos a sacar muchas cosas retrospectivamente de esta pandemia, ¿no? Cansancio, todo lo que nos cambió la vida, laboralmente, todo. Pero pensémoslo desde el punto de vista médico, tenemos la suerte o el privilegio de estar viviendo una situación donde estamos día a día enfrentando una enfermedad absolutamente desconocida. Y cuando lo hablaba con los grandes, inclusive por ejemplo con mi papá, él me decía, abrí la mente. Me decía desde el comienzo, cuando empezó a hablar de Kawasaki, yo decía, no, basta. Me decían, no, abrí la mente, empezá, busca cosas nuevas, porque vas a estar enfrentando algo que desconoces, entonces, y puede tener manifestaciones que si no las piensan, no van a aprender y no las van a diagnosticar. Y es lo que terminó pasando con el COVID. Entonces, del PIMS, Mari demostró todo lo que se ha avanzado, es muchísimo, en tan pocos meses, es impresionante que Mari pueda dar esta charla y toda la información que nos dio en tan pocos meses. Pero lo más probable es, como dijo Mari, en muy poco tiempo va a haber muchísima más información. Y así que tu pregunta es muy pertinente, lo discutimos bastante cuando charlamos lo de las guías, quedó la recomendación del ministerio, pero es como dijo Mari, te ayuda para guiarte, pero no estamos hablando del compromiso del sistema nervioso central, por ejemplo, que si aparece, tenemos que también incluirlo. Entonces, es que es esto, es una guía. Que ellos sepan, perdón, Sofi, está puesto en las guías, porque yo lo agregué en las manifestaciones clínicas. Sí, después de manifestaciones clínicas, pero porque no están los criterios, porque claro, no voy a poner criterios nuevos hechos por mí, sino que sacamos los criterios internacionales. Pero como Miguel preguntaba sobre criterios, los criterios que utilizamos, que son del ministerio, bueno, son esos, pero no son estancos, ¿no? Es como dijiste vos, no, por supuesto. Después tenés otras cosas. Y pusimos 3 días, pero no saca al paciente que tiene un día con clínica, también está aclarado, pero bueno, teníamos que poner algo para delimitar y, como dice María, tener algo más o menos organizado, pero después cada paciente es diferente, como el tratamiento, como el diagnóstico, bueno, fueron viendo los fenotipos, lo que tenemos en el hospital disponible, qué sé yo. María. Doctora, perdón que les pregunte, perdón, doctor, quería hablar. Tenemos una paciente en la sala 19 ahora, que justo la estábamos viendo hoy, que justo como también habló ustedes del servicio. Mi pregunta era con ella, un momento por todo esto, cuando surgió la pandemia y demás, se sospechó en un inicio de una cuestión asociada al COVID, cuando todavía era inexistente, se estaba comenzando a hablar, y ahora volvió a entrar, clínicamente no tenía nada, fue un control de rutina y presentaba los criterios por ahí por laboratorios. Entonces, por ahí, en base a lo que estuvieron hablando, me generó, la duda de
con los valores que manejaba ella del dímero D que no la hayan anticoagulado, y por qué no se decidió comenzar con gamma, como dicen, y comenzar directamente con el salumedrol. O sea, me generó Ya se esa trató duda. esa Tiene que nena. ver con- Ya se Ah, trató bien. esa nena con gamma globulina. Esa nena, nosotros estamos escuchando de PIMS desde febrero, más o menos, ¿no, María? Si no me deja, porque con toda la experiencia europea, sí, post-COVID agudo, como dijo, como explicó bien las semanas y todo. Y esta nena, cuando se ingresó con síndrome febril, ese laboratorio de hiperinflamación se pensó, obviamente se pensó en una IJ sistémica, en todo lo que es... pero sí, se trató con gamma, se trató con pulsos, le hicimos antiinterleuquina 6, que es lo que tenemos disponible de donación de pacientes nuestros, pero sigue con ese laboratorio. O sea, es un paciente que está recontratratado y recontraseguido, pero no tenemos un diagnóstico, creemos que es una autoinflamatoria. Y serología, Juan le pidió a esa nena cuando en el hospital no había, porque charlamos todo esto en su momento, y salió serología a un lugar privado. Ya es la chica que tiene más hisopados y ya tiene como la segunda o la tercera serología, porque siempre la buscamos, pero nunca nos dio nada positivo. Sí, se trató con gamma. Y es una nena, por ahí para los que no lo conocen, es una nena de 1 año y unos meses que estuvo internada en abril, una internación súper prolongada, con un síndrome febril prolongado, con un reactantes de fase aguda elevadísimos, con síntomas tipo Kawasaki, se pensó en un Kawasaki, se pasó a gamma globulina, se pasó a corticoide, se volvió a pasar gamma globulina, se volvió a pasar corticoide, se pasó antiinterleuquina 6, hizo una anafilaxia, por lo cual ya no es más una opción. No tenemos antiinterleuquina 1, lo tenemos pedido, pero ya se escapa, digamos, no tiene diagnóstico de PIMS, es una niña que lleva 8 meses de evolución de un cuadro que todavía no tiene un nombre y un apellido, pero probablemente sea una enfermedad autoinflamatoria, que es la inmunidad innata, esta tormenta de citoquinas, pero que no la podemos regular todavía. Le pedimos el antiinterleuquina 1 que les mostré, todavía no lo tenemos, pero bueno, ahora está internada con un nuevo brote, nunca pudo mejorar los parámetros inflamatorios, y la realidad es que ahora tenemos, lo único que tenemos para hacer con ella, digamos, en este momento es corticoide y pulsearla. Lamentablemente no tenemos en este momento otra alternativa terapéutica. Lo ideal sería ponerle anakinra, no lo tenemos. Lo ideal sería ahora ponerle canakinumab, ya lo tenemos pedido, pero es carísimo y el ministerio no nos lo da. Entonces, en el mientras tanto, digamos, lo que la está salvando es el corticoide. No es lo ideal, obviamente, pero es lo único que tenemos. Sí, yo los quería felicitar a todos los que participaron en la elaboración de este protocolo, y la verdad que es muy, muy importante y muy la tarea que realizaron. Ayer en la reunión del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, muchos infectólogos del resto del país están recién hablando del tema y diciendo, tenemos que reunirnos para hacer un protocolo, salvo el Garraham, el Gutiérrez y Casacuna, que más o menos conocen del tema, el resto todavía no tiene mucha idea del tema, ¿no? Y bueno, recalcar 2 o 3 cositas que dijeron que son muy importantes, que también lo dijo la gente del Garraham y del Gutiérrez, el tema de la linfopenia como algo muy frecuente, y que ellos en el Garraham tuvieron 2 pacientes que ingresaron con abdomen agudo, que le hicieron una apendicectomía y terminaron siendo PIMS, que pasaron a terapia intensiva grave y que estuvieron muy graves. Que bueno, un paciente con sospecha de PIMS terminó siendo una sepsis a Streptococcus pyogenes. Eso lo hablaba hoy con Sofi, que Sofi me decía, tengo miedo de comerme un Streptococcus pyogenes, pero bueno, creo que con la medicación que dijimos que al ingreso estos pacientes los tenemos que interpretar como una sepsis bacteriana, creo que no se nos va a escapar, por lo menos. Pensar también que, bueno, que todo esto es dinámico y que por ahí capaz que dentro de un tiempito nos tenemos que volver a reunir. Y una cosa importante por ahí a tener en cuenta, que eso lo dijo la gente del norte, es que estamos a 2 meses, menos de 2 meses del verano, y como diagnóstico diferencial también tendríamos, en el protocolo está, pero sí, por ahí tenemos que recalcarlo, que no sabemos qué forma de dengue vamos a tener
en este verano si va a ser un dengue clásico o vamos a tener shock por dengue, por la gran epidemia que tuvimos el año pasado. Algunos decían que probablemente este año la epidemia no sea tan importante, es raro que haya 2 años seguidos con epidemias tan grandes, yo desconozco eso, pero tenemos que tener en cuenta que un paciente con fiebre, dolor abdominal, como estamos hablando, exantema y shock, puede ser perfectamente un PIMS y hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, es nada más eso y felicitaciones. Y estoy viendo acá que tienen una audiencia impresionante, llegaron a 100, parecen las charlas de la SAP, así que de los webinars del SAP, de la SATI, de todos lados. Así que bueno, felicitaciones. Pero por último, las guías estas hospitalarias ya prontamente tienen que presentarse a docencia. Estaba la sala 9, que es la que más encabezó todo esto, estaban trabajando en esto y prontamente las vamos a tener para todo el hospital, ¿sí? Ya la presentamos. Perfecto. Hoy. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Tengo una preguntita más. Si respecto a lo que mostraste ahí, Sofi, de la definición de caso que había en pediatría, en la definición de caso no de PIMS, sino de COVID, un gran porcentaje de pacientes neurológicos. Y nosotros habitualmente, en la definición de caso que utilizamos, no hay signos neurológicos, a menos que incluyan como eso anosmia o disgeusia. Pero, no sé, ¿ustedes creen que deberíamos incorporarlo en la sospecha diagnóstica? ¿Y cuáles son esos signos neurológicos? Porque era un número bastante importante. Importante, sí. Nosotros lo estamos estudiando principalmente con encefalitis. O sea, si bien se ha planteado inclusive con el Guillain-Barré estudiarlo, con cualquier manifestación de ese tipo, pero principalmente con encefalitis lo estamos haciendo. Además de pedirle PCR al paciente y serologías, estamos haciendo búsqueda por PCR en líquido cefalorraquídeo. Todavía no lo encontramos, pero bueno, lo incorporamos dentro de los estudios. Muy bien. Y después hay otros síntomas que son muy inespecíficos, como cefalea, y la realidad es que son síntomas que son muy frecuentes y muy inespecíficos, entonces por ahí hay que ponerse un poquito más específico y decir, bueno, encefalitis, meningoencefalitis, manifestaciones por ahí de ese estilo, digamos. Por ahí en un tiempo la definición de caso cambia y se incluyen, como decíamos, es dinámico y muy nuevo. Bueno, creo que estamos, ¿no? Gracias de vuelta a todos. Gracias a todos los residentes que se están bancando todas las salas COVID. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, a disposición para lo que necesiten. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Adiós.